Bueno, el editorial de hoy es un popurrí de cosas. Obviamente que el tema del día fue la famosa imagen de anoche del diputado Ameri, que se le escapó la tortuga y bueno, le besó un seno a su novia en plena sesión de la Cámara de Diputados. Pero yo titularía esto: el problema no es la teta. Yo lo titularía así: el problema no es la teta. El problema, porque si nosotros nos enfocamos solamente en el seno de la joven o en el acto de este diputado que ya renunció, nos quedaríamos solamente con la teta, con el pezón, nos quedaríamos con el seno. El verdadero problema no es la teta, el verdadero problema es cómo hizo este hombre llegar a la Cámara de Diputados. Y hay varias respuestas. Porque en estos días se habló mucho de lo que es la meritocracia. El presidente habló de que está en contra de la meritocracia. Y digo, esta gente precisamente es la que llega por cualquier cosa menos por mérito. Están en las listas ahora, no sabemos quién es. Y el problema no es la teta, el problema es que este tipo haya llegado a dónde es. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que yo me planteo, la Cámara de Diputados, ¿para qué sirve? Y la de senadores también, pero bueno, esto como pasó en diputados. Porque lo importante no es la teta, lo importante sigue siendo lo que hay adentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué hay adentro de la Cámara de Diputados? Hay diputados. El problema no es la teta, el problema son los diputados que llegan como este Ameri a ser diputado sin ningún mérito. Y como los peronistas, como el presidente de la nación dice que el mérito no importa, que la meritocracia no importa, yo quiero recordar algo que dijo hoy quizás uno de los peronistas más importantes que tiene el país, que es Massa. El sueño de la movilidad social ascendente lo expresa el peronismo, dijo Massa en el 2016. ¿Sabe lo que dijo Massa en ese momento? Dijo eso: el peronismo expresa el sueño de la movilidad social ascendente, que significa mérito. Nosotros no vamos a discutir por carguitos o sellos. Preferimos representar valores de la Argentina, dijo Massa. Además, dijo, es importante acompañar a Morales, el gobernador de Jujuy, a construir su estado. El estado que fue reemplazado por una señora, que era Milagro Sala, que recibía dinero y tenía de rehenes a los jujeños. Lo dijo Massa. Y terminó: yo soy peronista y lo más importante de todo es la palabra. Hay que ser realmente cínico, ¿no? Eso fue en el 2016. Después de 3 años, Milagro Salas es una diosa. Jujuy es lo peor que hay. Morales también. No pelean por carguitos, menos mal. ¿Se da cuenta de que lo importante no es la teta? ¿Se da cuenta que lo importante es plantearse, sin querer ser golpista, para qué sirve la Cámara de Diputados? ¿Para que este tipo le bese la teta a la novia? ¿Para que Bullrich ponga en lugar de su cara un cartón? ¿Para que otro no aparezca? ¿Para que no hagan nada? ¿Para que voten leyes increíbles? ¿Para qué sirve la Cámara de Diputados? Y cuando me plantean que los diputados salen de la sociedad en que nosotros vivimos, es cierto. Lo que pasa es que no existe el sentido común. Más allá del mérito, el sentido común no existe. Y respecto a lo que pasó, no se preocupen por la teta, preocúpense por los diputados que están adentro, porque en los despachos de los diputados pasan muchas cosas más graves que una teta. Y pregúntense cómo hizo ese hombre para llegar a ser diputado de la Nación. Eso demuestra el desprestigio que tiene la honorable Cámara de Diputados y la honorable Cámara de Senadores. Un desprestigio, una cueva.
una cueva de mentirosos, ladrones, que son nuestros representantes, nosotros los votamos. ¿Sabemos a quién votamos? Hagámonos cargo, es cuestión nuestra, de los votantes. Sentido común. Hoy yo me planteaba en el Face, ¿estás de acuerdo con que en Morteros hayan hecho una ordenanza para cambiar el sentido de circulación de calles? En este momento ¿este es el momento? Yo lo planteé como una pregunta. Y como siempre lo que planteo opino en este programa. ¿Es el momento de hacer una ordenanza del cambio del sentido de circulación cuando tenemos un desastre en las calles de Morteros? Pozos por todos lados. Gente que ha pagado ripio y no le han cumplido. Gente que pagó cordón cuneta y no le ha cumplido. ¿Es necesario? ¿Ese es el trabajo que hay que hacer en este momento con los señores concejales? Entiendo que puede ser importante el cambio de la circulación de las calles, sobre todo la de bomberos, para que los bomberos cuando salgan lo hagan con más libertad, pero ¿era el momento de ponerse a pensar en esto? Es una pregunta. Es lo mismo que del gas. Ayer hubo roturas otra vez de caños de agua frente la Pachamama, por 25 de mayo, casi Alberdi, otra vez rotura, la cooperativa arreglando. ¿Quién lo paga todo eso? ¿Lo vamos a pagar nosotros, los contribuyentes de Morteros? Pregunto, ¿vamos a pagar nosotros? Porque si rompen a cada rato esta empresa municipal del gas, bueno, la empresa municipal, en definitiva, se va a bancar con lo que paguen los que están haciendo la obra, pero rompen caños a cada rato. O están mal puestos los caños o realmente no saben dónde están golpeando. Ayer vos pasabas por lo que es ahí la ex feria H&M ahora, era un mundo de agua. Pasaba por la ferretería, ahí por la 25 de mayo, de la ferretería del centro, era agua por todos lados y los chicos de la cooperativa tratando de... Digo, el sentido común, ¿no? Y después, a las 11 de la noche, lo comentaba con Pablo anoche, a las 11 de la noche estar acostado ya, porque yo me acuesto temprano por la edad que tengo, y recibir aprietes en el teléfono de gente que me echa la culpa a mí de que le cerraron un emprendimiento. Y la verdad yo ya no entiendo más nada. Ayer a las 10:30 de la noche recibo un mensaje de uno de los dueños, debe ser de las canchas de fútbol 5 de Amelia. Debe ser uno de los dueños o concesionarios que tienen ahí. Me dice, Jorge, si podés no hablar más de los complejos de fútbol, te lo agradezco. Lo único que lograste es que me clausuren esta noche con las denuncias que hicieron la gente. O sea, en términos de amenaza, me dice, no hables más, lo único que logré yo es que le clausuren en las canchas de Amelia al señor Simón Costa. ¿Perdón? Primero, no me dice Pablo, que es el dueño de la radio, de lo que tengo que hablar, me va a decir, no sé quién es Simón Costa, ni lo conozco. Segundo, los que plantearon el tema del fútbol 5 no fui yo no estaba enterado. Tal es así que fueron los que plantearon esto, fueron oyentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Censurarlos a los oyentes? Decir, no voy a hablar porque no quiere el dueño de las canchas que hable de fútbol 5. Los censuro, los llamados de los oyentes. Ahora, planteate por qué cerraron las canchas. ¿Porque yo comenté eso o porque estaban fuera de regla? Y lo que más bronca me da, ¿sabes? No es el apriete, no es echarle la culpa siempre al mensajero, como si nosotros tuviéramos la culpa, sino que si hay alguien que ha defendido la apertura de comercios, negocios, fútbol 5, ayer hice una defensa de las canchas de fútbol 5, una defensa que yo no sé si la escuchó este chico.
¿por qué me planteaba, por qué no habilitar? Puse al aire a Germán Doro, que es uno de los dueños de la cancha de fútbol 5 en Córdoba, que sufren el mismo problema, que no las habilitan, 6 meses sin laburar, al ladito tienen cancha de fútbol jugando todos y no las habilitan, porque no es aquí en Mortero, en Córdoba están pasando lo mismo. Lo explicó muy bien Germán, hizo una defensa de todo eso y el tipo viene y me prepea para que no hable. La culpa es mía entonces, de que le hayan cerrado la cancha, no de él que estaba fuera de regla, no del COE que prohíbe cosas por prohibir. Y lo entiendo, 6 meses sin laburar, claro que te entiendo. Pero yo sí, así he sido el que más te ha defendido, hermano. Y vos me decís a mí que no hable de esas cosas. Lo que pasa es que la gente habla. Cuando vos ves que esta cancha está habilitada y la otra no, el que tiene la cancha dice, ¿por qué al otro la habilitan y a mí no? Es así el tema. Ahora, si vos querés que yo censure, todo lo censuro. ¿Qué culpa? Que siempre la culpa la tenemos nosotros, siempre la culpa la tenemos los que hablamos, no los que están fuera de la ley. Los que hablamos tenemos la culpa. Por eso el problema no es la teta, el problema somos nosotros. ¿Te das cuenta? El problema no es la teta, el problema es más ayer haciendo una alocución de la ética y la moral y la palabra, y el tipo, la verdad, da un poquito de vergüenza ajena, ¿no? El problema no somos nosotros los que hablamos, porque en definitiva los que hablamos solamente estamos representando una parte de algún tipo de pensamiento. El problema es los que quieren avasallarte sin sentido común. El poco sentido común que significa hacer una obra de gas en la pandemia, el poco sentido común que significa cambiarle el sentido de las calles en un momento en que las calles primero que hay que arreglarlas, el poco sentido común en que te digan que vos tenés la culpa de que cerraron un negocio que no estaba habilitado, cuando en esta radio y en este programa hemos defendido la apertura y nos han tildado de anticuarentena nosotros. El problema no es la teta. El problema no es la teta. El problema es la falta de sentido común y la falta de mérito. Hasta el mismo Papa habló de lo que es la meritocracia. Bueno, el Papa Francisco, que seguramente ha llegado ahí por mérito, pero que decepcionó a tantos católicos, habla de que no hay que tener mérito, o habla de la meritocracia, y me la quieren dibujar con que un niño totalmente de acuerdo, todo ese artilugio dialéctico lo entiendo perfectamente. Ahora, muchachos, no se queden solamente con la teta, porque el problema no es la teta, el problema es lo que hay adentro. Esta Cámara de Diputados, esta Cámara de Senadores que trabajan virtualmente porque no, mirá si ellos se van a reunir a trabajar, no, se reúnen virtualmente, no sea cosa que se enfermen los muchachos, tan imprescindibles para la democracia argentina. Y seguramente alguno me va a decir, che, qué golpista que sos, es uno de los poderes del país. Sí, es uno de los poderes, así estamos también, ¿no? ¿Sabés cuánto le costaba a la Argentina Ameri? Calcularle un palo por mes, porque tienen sueldos, viáticos, asesores. Y después dijo que le había tocado el seno porque se había hecho las tetas la mujer, digamos, se había hecho las tetas sintéticas, ¿se dice? ¿Cómo se? Las prótesis, mamá. Se había hecho las gomas. Y el tipo quería probar cómo se sentía. ¿Te das cuenta que el problema no es la teta? El problema no es la teta. El problema es la falta de sentido común, la falta de utilizar el mérito para llegar a ocupar un cargo
Y también vale aquí en Morteros, ¿eh? ¿Alguna vez algún municipio, alguna institución pública se regirá estrictamente por concursos? ¿Alguna vez algún intendente llegará a Morteros, sea peronista, radical, y va a decir, mire, a partir de ahora todos los cargos que no son electivos, obviamente, vamos a hacer por un concurso? Voy a poner un concurso a ver quién va a ser mi secretario de gobierno, quién va a ser mi secretario de finanzas. Lo mismo en la cooperativa de servicio público, en la cooperativa Sancor, en la cooperativa ganadera, todo. Vamos a hacer un concurso para ver quiénes son los mejores. ¿Alguna vez podrá llegar a esto? Eso es el mérito, esa es la movilidad social ascendente de la que hablaba Perón y los peronistas, de la que hablaba Massa, que es uno de los valores del peronismo, pero parece que ahora, como la palabra no vale, se terminó. Señores, para concluir, el problema no es la teta, porque si no, sería muy fácil de resolver.